Mi esposa me ignoró durante 72 horas, la hora 73 le hizo darse cuenta de que, por completo, yo había seguido adelante, la ley del hielo se convirtió en mi victoria silenciosa. 72 horas. Ese es el tiempo que mi esposa decidió fingir, que yo no existía. Pero, lo que ella no esperaba, era que para la hora 73, yo ya habría seguido adelante por completo. Déjenme contarles, exactamente, cómo se desarrolló todo esto. Comenzó un miércoles por la tarde. Entré por la puerta principal después del trabajo, igual que siempre, esperando el saludo habitual, o al menos, algún reconocimiento de que había llegado a casa. En lugar de eso, no obtuve nada. Ella estaba sentada en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Y, cuando le dije hola, ni siquiera levantó la vista. Ni una mirada, ni un asentimiento con la cabeza, absolutamente nada. Al principio, pensé que tal vez llevaba auriculares puestos, o que estaba profundamente concentrada en algo importante. Así que, lo intenté de nuevo. Oye, ¿cómo estuvo tu día? Todavía nada. Ella se levantó, pasó por mi lado como si yo fuera un mueble, y se fue a la cocina. La seguí, genuinamente confundido sobre lo que estaba pasando. ¿Pasó algo en el trabajo hoy?, le pregunté, tratando de averiguar si estaba molesta por algo en específico. Ella abrió el refrigerador, agarró una botella de agua, y se alejó. Ni una sola palabra, ni siquiera una mala mirada, solo un silencio completo y total, como si yo ni siquiera estuviera allí. Ahora bien, he estado casado el tiempo suficiente para saber que, cuando alguien está enojado contigo, por lo general, te lo hace saber. Dan portazos, te tratan con frialdad y con cierta actitud, o, como mínimo, te dicen que hiciste mal. Pero esto, era diferente. Esto se sentía calculado, deliberado, como si me estuviera poniendo a prueba. Pasé la primera hora, tratando de descifrar el código. ¿Acaso olvidé un aniversario, un cumpleaños, o alguna fecha importante que se suponía debía estar grabada en mi memoria para siempre? Repasé el calendario en mi cabeza, marcando cada ocasión posible. Nada. No me había perdido de nada, ni había olvidado nada, ni había hecho nada que justificara este nivel de ley del hielo. Para la segunda hora, ya me estaba frustrando. Ella preparó la cena para sí misma, puso un solo plato en la mesa, y comió mientras yo estaba ahí parado, tratando de tener una conversación con alguien que actuaba como si yo no existiera. Esto es ridículo, dije. Si estás enojada por algo, simplemente dime qué es. Ella terminó de comer, puso su plato en el lavavajillas, y subió las escaleras. Fue entonces, cuando me di cuenta. Esto no se trataba de que yo hubiera hecho algo mal. Esto se trataba de control. Ella quería ver cuánto tiempo la perseguiría, con qué desesperación rogaría por su atención, o cuánto me arrastraría para volver a ganarme su favor. Estaba esperando a que yo me derrumbara, a que le suplicara, a que le preguntara qué podía hacer para arreglar cualquier problema imaginario que ella hubiera creado en su cabeza. Pero aquí está el detalle, cuando se trata de juegos. Solo funcionan cuando ambas personas acuerdan jugar bajo las mismas reglas. Y yo, simplemente, decidí cambiar las reglas por completo. Fui a la cocina, me preparé algo de comer, y me senté a disfrutar de mi comida en paz. No más preguntas, no más intentos de conversación, no más perseguir a alguien que, claramente, no quería reconocer mi existencia. Si ella quería actuar como si yo no estuviera allí, entonces, le daría exactamente lo que estaba pidiendo. El resto de la noche transcurrió de manera inquietantemente silenciosa. Ella volvió a bajar, probablemente, esperando encontrarme ansioso por alguna señal de reconocimiento. En cambio, yo estaba viendo una película, completamente relajado, sin mostrar ningún signo de angustia, o de confusión, por su comportamiento. Podía sentir que me observaba de reojo, esperando algún tipo de reacción, que nunca llegó. Cuando llegó la hora de dormir, subió las escaleras sin decir una palabra. Yo me quedé abajo durante otra hora. No porque la estuviera evitando, sino porque, genuinamente, aún no estaba listo para dormir. Cuando finalmente subí, ella ya estaba en la cama, dándome la espalda. Me pareció perfecto. Me preparé para dormir, me acosté, y me dormí sin ningún intento de conversación, o de reconciliación.
Esa primera noche, de hecho, dormí mejor de lo que lo había hecho en semanas. Sin dramas, sin discusiones, sin tener que andar de puntillas tratando de averiguar de qué humor estaba, o qué podría haber hecho yo mal. Solo paz y tranquilidad. Fue refrescante. A la mañana siguiente, ella continuó con la ley del hielo. Se levantó, se preparó para el trabajo, y se fue sin decir una palabra. Ni siquiera un adiós. La vi irse, y en lugar de sentirme herido o confundido, sentí algo inesperado, alivio. Por primera vez en mucho tiempo, podía comenzar mi día sin tener que navegar, con cuidado, por el campo minado emocional de otra persona. Fue entonces, cuando me di cuenta de algo importante. Si ella quería jugar a este juego, yo no iba a ser el que rogara para dejar de jugar. Iba a demostrarle, exactamente, cómo se veía cuando alguien, realmente, no necesitaba su atención, ni su aprobación, para ser feliz. Las siguientes 71 horas iban a ser muy interesantes, sin duda. Para el jueves por la noche, tras 24 horas de su tratamiento de silencio, yo me había adaptado por completo al nuevo arreglo, y honestamente, estaba empezando a disfrutarlo más de lo que esperaba. Ella llegó a casa del trabajo esa noche, y me di cuenta de que estaba observando mi reacción. ¿Estaría yo sentado ahí con aspecto miserable? Empezaría, inmediatamente, a disculparme por cualquier crimen que, supuestamente, había cometido. ¿Le rogaría que me dijera qué pasaba? De ninguna manera. En lugar de eso, me encontró en el garaje, trabajando en un proyecto que había estado posponiendo durante meses. Estaba completamente absorto en lo que hacía, genuinamente contento, y ni siquiera reconocí su presencia cuando pasó por mi lado. Definitivamente, dos podían jugar a este juego, y yo, ya estaba ganando. Lo primero que había hecho esa mañana, fue dejar de hacer todas esas pequeñas cosas que normalmente hacía por ella. Se acabó el prepararle el café como le gustaba. Se acabó el recoger su ropa de la tintorería, de camino a casa desde el trabajo. Se acabó el detenerme en la tienda, para comprar cualquier cosa al azar sobre la que me hubiera enviado un mensaje durante el día. Si ella quería fingir que yo no existía, entonces, podía hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Además, había cancelado nuestros planes para el fin de semana. Se suponía que iríamos a la fiesta de cumpleaños de su hermana el sábado, algo que, de todos modos, me temía un poco. Llamé a su hermana, le expliqué que había surgido un imprevisto, y que no podríamos asistir. No mentí. Algo había surgido. Mi esposa había decidido actuar como una niña, y yo no iba a fingir que todo era normal, delante de su familia. Cuando ella revisó su teléfono más tarde esa noche, y vio el mensaje de su hermana preguntando por qué ya no iríamos a la fiesta, vi cómo su rostro cambiaba. Parecía confundida, luego molesta, y casi en pánico. Claramente, no había considerado que su pequeña ley del hielo pudiera tener consecuencias reales, más allá de hacerme sentir incómodo a mí. Se acercó a donde yo estaba leyendo, y se quedó parada allí durante un minuto entero, obviamente esperando a que yo levantara la vista y le preguntara qué pasaba. Yo seguí leyendo. Ella se aclaró la garganta. Yo pasé la página. De hecho, cambió su peso de un pie a otro, como si estuviera debatiendo si romper su propia regla y hablar primero, pero su orgullo no se lo permitió. La parte realmente interesante fue verla tratar de descubrir cómo comunicar su frustración, sin hablarme en realidad. Empezó a hacer las cosas más fuerte de lo necesario, cerrando de golpe las puertas de los armarios, dejando caer las cosas sobre la encimera con más fuerza de la debida, y suspirando dramáticamente cada pocos minutos. Era como ver a alguien hacer un berrinche, pero en cámara lenta. Pero aquí está lo que ella aún no entendía. Yo ya no estaba jugando a su juego. No estaba tratando de decodificar sus señales, ni de averiguar qué quería que yo hiciera. Estaba viviendo mi vida exactamente como me placía, y sus cambios de humor no eran un problema que yo debiera resolver. Esa noche, pedí comida para llevar de mi restaurante favorito, ese del que ella siempre se quejaba, porque no le gustaba la comida. Me senté en la mesa de la cocina a disfrutar de mi cena, mientras ella rebuscaba en el refrigerador, buscando algo para comer. Normalmente, le habría preguntado si quería que le pidiera algo a ella también. Esta noche no. Ella era perfectamente capaz de alimentarse por sí misma.
Después de la cena, me acomodé para ver una película que, según ella, siempre decía que era estúpida, cada vez que yo la sugería. Yo tenía el control remoto. Tenía la sala de estar para mí solo, y la estaba pasando genial. Ella bajó las escaleras un par de veces, probablemente, esperando encontrarme con aspecto triste, o desesperado por su compañía. En lugar de eso, me encontró riéndome de la pantalla, completamente entretenido y relajado. Alrededor de las 10, intentó una nueva táctica. Empezó a prepararse para ir a la cama de la manera más elaborada posible, claramente tratando de llamar mi atención. Tomó una ducha extra larga, pasó el doble de tiempo en su rutina nocturna, y se aseguró de pasar por la sala de estar varias veces con su bata. En el pasado, esto podría haber sido su forma de iniciar algún tipo de reconciliación. Pero yo no estaba interesado, en absoluto, en cualquier juego que estuviera jugando. Cuando por fin subí, ella ya estaba en la cama, pero claramente no estaba dormida. Estaba acostada ahí, en esa posición en particular, que significaba que esperaba que yo intentara hablarle, tocarla, o de alguna manera reconocer que ella existía. En lugar de eso, me preparé para dormir, puse mi alarma, y me dormí sin decir una sola palabra. La segunda noche fue incluso mejor que la primera. Sin tensión, sin preguntarme qué había hecho mal, sin tratar de arreglar un problema que, en realidad, no existía. Solo paz. La mañana del viernes trajo consigo un nuevo nivel de desesperación por parte de ella. Estaba claramente frustrada de que su estrategia no funcionara, y empezó a intensificar las cosas. Se fue a trabajar sin despedirse, lo cual ya era normal a estas alturas, pero también dejó un desastre en la cocina que, obviamente, esperaba que yo limpiara. En el pasado, probablemente lo habría hecho, solo para mantener la paz. Ya no más. Cuando llegué a casa del trabajo ese día, el desastre seguía ahí, y ella estaba sentada en la sala de estar, con una expresión en el rostro que decía que no podía creer que yo no lo hubiera limpiado. Bueno, estaba a punto de aprender que, sus expectativas y mis acciones, ya no estaban conectadas. Me preparé la cena, la comí, lavé únicamente mis propios platos, y dejé su desastre, exactamente donde ella lo había dejado. Luego, salí a trabajar en el jardín, algo que realmente disfrutaba, pero para lo que rara vez tenía tiempo, porque siempre estaba lidiando con cualquier crisis o drama que ella hubiera fabricado ese día. Para el viernes por la noche, tras 48 horas de este experimento, estaba empezando a darme cuenta de algo importante. Estaba más feliz, más relajado, y más productivo. Había logrado hacer más en 2 días, de lo que normalmente hacía en una semana, simplemente porque, en ese momento, no estaba siendo interrumpido constantemente, por alguien que necesitaba atención, validación, o una audiencia para cualquier espectáculo emocional que estuviera montando. Ella estaba empezando a darse cuenta de ello, también. Y no le gustaba ni un poco. La mañana del sábado marcó el inicio del segundo día, y ella decidió intensificar su pequeña actuación. Si ignorarme no lograba la reacción que quería, iba a intentar desaparecer por completo. Me desperté y encontré una nota en la encimera de la cocina, la primera comunicación escrita que había recibido desde que empezó todo esto: saldré con amigos. No me esperes despierto. Sin firma. Sin explicación de a qué hora volvería. Nada. Solo un mensaje frío e impersonal, diseñado para que me preocupara por dónde estaba, y qué estaba haciendo. El viejo yo, podría haber pasado el día revisando mi teléfono, preguntándome quiénes eran esos amigos, y por qué, de repente, necesitaba pasar todo el día fuera de casa. El viejo yo le habría enviado un mensaje de texto, preguntándole cuándo volvería o si todo estaba bien. Pero el nuevo yo. El nuevo yo, vio esto exactamente como lo que era. Otra prueba. Otro intento de ver cuánto control podía ejercer ella sobre mis emociones. Así que, arrugué la nota, la tiré a la basura, y me dediqué a tener uno de los mejores sábados que había tenido en meses. Primero, fui a la ferretería, y compré materiales para un par de proyectos que había querido abordar. Luego, pasé la mañana arreglando esa puerta chirriante en el pasillo, y organizando el garaje de la forma en que siempre había querido tenerlo organizado. Sin interrupciones, sin quejas por el ruido, y sin sugerencias sobre cómo debería estar haciendo las cosas, de manera diferente. Solo yo, haciendo las cosas de manera eficiente,
y disfrutando el proceso. Alrededor de la hora del almuerzo, llamé a mi compañero del trabajo y le pregunté si quería tomar una cerveza y ver el partido. Terminamos en un bar deportivo del centro, y la pasé tan bien, que ni siquiera pensé en revisar mi teléfono, hasta que nos estábamos preparando para irnos. 3 llamadas perdidas y 2 mensajes de texto, todos de ella. Los textos eran interesantes: ¿dónde estás?, seguidos 2 horas más tarde por un «hola». Las llamadas perdidas habían llegado en la última hora, probablemente justo en el momento en que esperaba llegar a casa, encontrarme sentado allí, y preguntarme dónde había estado todo el día. No respondía nada de eso. Si ella quería jugar el acto de la desaparición, también podía lidiar con no saber dónde estaba yo, por unas cuantas horas. Cuando por fin llegué a casa, alrededor de las 6 de la tarde, ella ya estaba allí, y parecía frustrada. No dolida, no preocupada, sino frustrada. Claramente, esperaba entrar a una casa donde yo habría estado sentado, preocupándome por ella, y probablemente listo para derrumbarme y rogarle que me dijera qué pasaba. En lugar de eso, encontró evidencia de que yo había tenido un día productivo y agradable, sin siquiera pensar en ella, ni por un segundo. Esa noche, intentó un nuevo enfoque. En lugar de simplemente ignorarme, empezó a hacer cosas que estaban, obviamente, diseñadas para obtener una reacción. Reorganizó los muebles en la sala de estar, moviendo las cosas a lugares que no tenían sentido, y claramente esperaba que yo hiciera algún comentario al respecto. No lo hice. Puso música más fuerte de lo habitual, eligiendo canciones que sabía que no me gustaban. Me puse los auriculares. Empezó a cocinar algo que olía terrible, probablemente esperando que yo me quejara, o que le preguntara qué estaba haciendo. Pedí una pizza. El intento más obvio ocurrió cuando empezó a hablar por teléfono con alguien, probablemente con su hermana, hablando lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar cada palabra. No sé cuál es su problema, dijo ella, claramente dando un espectáculo para mi beneficio. Ha estado actuando muy raro últimamente. Estoy empezando a preocuparme por él. Casi me eché a reír. Aquí estaba ella, con 2 días de ignorarme por completo, y le estaba diciendo a la gente que yo era el que actuaba extraño. La falta de autoconciencia era asombrosa, pero también me decía todo lo que necesitaba saber acerca de cómo ella veía esta situación. En su mente, se suponía que yo era el que debía estar sufriendo, el que actuaba desesperado, el que necesitaba arreglar cualquier cosa que, supuestamente, estuviera rota. Pero yo no estaba sufriendo. Estaba prosperando, y eso, claramente, la estaba volviendo loca. El domingo trajo consigo el intento más desesperado hasta el momento. Se levantó temprano, se vistió con su mejor atuendo, y anunció a la cocina vacía que se iba de compras, y que podría no volver hasta tarde de nuevo. Esto fue diseñado, claramente, para ponerme celoso, preocupado, o al menos curioso sobre qué estaba haciendo ella realmente. En lugar de eso, aproveché la oportunidad para invitar a algunos amigos a ver el fútbol. Preparamos hamburguesas a la parrilla, bebimos cerveza, y tuvimos el tipo de tarde relajada que rara vez lograba disfrutar, porque por lo general, siempre había algún drama o crisis, que requería de mi atención inmediata. Cuando llegó a casa alrededor de las 4, esperando claramente encontrarme solo y miserable, se encontró con mi sala de estar llena de gente pasándola genial. Pude ver la confusión en su rostro. Esto no era parte de su guión. Se suponía que debía llegar a casa y encontrarme esperando, desesperadamente, su regreso, y no siendo el anfitrión de una fiesta, actuando como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. Subió las escaleras sin saludar a nadie, lo cual fue increíblemente grosero con mis amigos, pero yo, simplemente, hice una broma al respecto y dejé que la fiesta continuara. Si ella quería actuar como una niña, esa era su elección. Pero no iba a arruinar mi buen rato. Esa noche, después de que todos se fueron, intentó otro enfoque más. Bajó las escaleras luciendo el tipo de atuendo que solía ser su forma de iniciar una conversación, o de llamar mi atención. Caminó por la sala de estar lentamente, esperando claramente a que yo lo notara, y le hiciera un comentario. Yo seguí viendo la televisión. Se sentó en el otro extremo del sofá y empezó a hojear una revista, pero pude darme cuenta de que, en realidad, no la estaba leyendo. Estaba esperando a que yo me rindiera, a que por fin le preguntara qué pasaba,
para así darme la confrontación dramática que ella tanto ansiaba. Pero aprendí algo importante en las últimas 48 horas, no necesitaba de su atención para ser feliz. No necesitaba su aprobación para sentirme bien conmigo mismo. Y definitivamente, no necesitaba resolver sus problemas inventados, para tener paz en mi propia vida. Mientras la noche del domingo se convertía en la mañana del lunes, nos acercábamos a la marca de las 72 horas, y yo podía ver que las grietas empezaban a aparecer. Su confianza estaba vacilando. Su estrategia no estaba funcionando. Y, por primera vez desde que empezó todo esto, estaba empezando a darse cuenta de que, tal vez, solo tal vez, había mordido más de lo que podía masticar. La mañana del lunes trajo un cambio notable en su comportamiento. Ya estábamos inmersos en el tercer día, y las grietas en su estrategia se estaban volviendo imposibles de ocultar. Bajó a desayunar con un aspecto de no haber dormido bien. Tenía ojeras marcadas, y me miraba de reojo con una expresión que nunca antes le había visto, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas, que ya no tenía ningún sentido. Se preparó su café, pero, en lugar de su rutina habitual de revisar el teléfono mientras lo bebía, no dejaba de lanzarme miradas furtivas. Yo estaba leyendo las noticias en mi tableta, completamente absorto en mi rutina matutina, cuando hizo algo que casi me hace salir del personaje. Dejó caer su taza de café. No accidentalmente, sino de manera deliberada. Chocó contra el suelo con un fuerte estrépito, esparciendo café y pedazos de cerámica por todas partes. En el pasado, esta habría sido mi señal para levantarme de un salto y ayudarla a limpiar, para preguntarle si estaba bien, para mostrar preocupación y cuidado. En lugar de eso, levanté la vista brevemente, evalué que ella no estaba herida, y volví a leer. Se quedó parada allí durante 30 segundos enteros, mirándome con incredulidad, antes de, finalmente, limpiar su propio desastre. La frustración irradiaba de ella en oleadas. Su pequeño accidente no había obtenido la reacción que ella quería, y estaba empezando a darse cuenta de que, sus tácticas habituales, ya no estaban funcionando. En el trabajo ese día, de hecho, me encontré a mí mismo ansioso por volver a casa, lo cual era un sentimiento que no había experimentado en meses. Por lo general, pasaba el día preguntándome de qué humor estaría cuando yo regresara, qué crisis me estaría esperando, o qué problema tendría que resolver antes de poder relajarme. Pero ahora sabía exactamente qué esperar. Absolutamente nada de ella. Y eso, era liberador. Cuando llegué a casa el lunes por la noche, intentó un enfoque completamente diferente. En lugar del silencio frío y calculado, intentó lo que solo puedo describir como una servicialidad agresiva. Había limpiado toda la casa, lavado la ropa, y tenía la cena esperando en la mesa. Pero aquí está el detalle, lo hizo todo con una expresión de mártir, como si estuviera realizando actos de servicio que deberían hacerme sentir culpable, por no apreciarla adecuadamente. Puso 2 platos en la mesa y luego se quedó allí, esperando claramente algún tipo de reconocimiento agradecido. Cuando yo, simplemente, me senté y empecé a comer sin hacer ningún comentario, su rostro pasó por una serie de expresiones que habrían sido divertidas, si no fueran tan reveladoras. Confusión, frustración, enojo, y luego, algo que parecía casi como pánico. Intentó captar mi mirada durante toda la cena, pero yo estaba genuinamente concentrado en mi comida, y en mis propios pensamientos. No estaba siendo deliberadamente cruel. Solo estaba viviendo mi vida, sin estar monitoreando constantemente su estado emocional, ni tratando de manejar sus sentimientos. Era refrescante, y aparentemente, era aterrador para ella. Después de cenar, ella rompió una de sus propias reglas. Empezó a hablarle al gato, en un tono lo suficientemente alto como para que yo la escuchara, obviamente esperando que yo me uniera a la conversación, o que al menos reconociera lo que estaba diciendo. Bueno, al menos alguien por aquí aprecia cuando preparo la cena, le dijo al gato. Algunas personas ni siquiera se dan cuenta, cuando pasas horas haciendo su comida favorita. Casi sonreí ante eso. No era mi comida favorita. Era algo que a ella le gustaba, y que yo toleraba. Pero, incluso sus intentos de comunicación pasivo-agresiva, se basaban en suposiciones que no eran precisas. Había estado tan concentrada en su propia actuación, que en realidad, nunca había prestado atención a lo que yo prefería de verdad.
La mañana del martes trajo el momento más revelador hasta ahora. Se estaba preparando para el trabajo, y pude ver que me observaba por el espejo mientras se maquillaba. Estaba tardando más de lo habitual, ganando tiempo claramente, esperando algo. Finalmente, me habló directamente, por primera vez en casi 70 horas. Puede que llegue tarde esta noche, dijo, con una voz cuidadosamente casual. Cosas del trabajo. Obviamente, era una prueba. Quería ver si yo le haría preguntas, si mostraría preocupación, si demostraría que me importaba su horario, o su paradero. El viejo yo, le habría preguntado qué tipo de cosa del trabajo era, qué tan tarde llegaría, o si necesitaba que le guardara la cena. En lugar de eso, asentí sin levantar la vista de mi café, y simplemente dije, está bien. Esa sola palabra, pareció golpearla como un golpe físico. Se quedó allí por un momento, esperando claramente una mayor respuesta, pero cuando ésta no llegó, agarró su bolso y se fue sin decir una palabra más. Esa noche, cumplió su amenaza de llegar tarde. No volvió a casa hasta casi las 9. Y cuando entró, esperaba claramente encontrarme preocupado, o tal vez, incluso enojado por su retraso. En lugar de eso, me encontró en el sofá viendo una película, completamente relajado y satisfecho. Ya llegué, anunció en un tono lo bastante alto como para asegurarse de que la escuchara. Ya lo veo, le respondí, sin pausar la película. Se quedó en la puerta por un momento, y yo, prácticamente, podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Las cosas no debían salir de esta manera. Se suponía que ella debía tener el poder en esta situación. Se suponía que ella era quien controlaría mis emociones, haciéndome bailar a su ritmo, manteniéndome fuera de equilibrio y desesperado por su atención. Pero, en algún punto del camino, la dinámica se había invertido por completo. Ella era la que parecía desesperada ahora. Ella era la que intentaba diferentes tácticas, intensificando su comportamiento, y buscando una reacción que simplemente no llegaba. La mañana del miércoles, alcanzamos la marca de las 70 horas, y su comportamiento se volvió casi frenético. Se movía por la casa con una energía nerviosa, empezando tareas y sin terminarlas, levantando su teléfono y dejándolo repetidamente. No dejaba de mirarme, como si esperara a que yo me rindiera, a que finalmente me derrumbara y le rogara que pusiera fin a este ridículo enfrentamiento. Pero yo no me iba a rendir. De hecho, estaba empezando a darme cuenta de que no quería que esto terminara. Estos 3 días habían sido una revelación. Había redescubierto lo que se sentía vivir sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin estar manejando constantemente las emociones de otra persona, y sin que mi paz dependiera del estado de ánimo de nadie más. Estaba a punto de aprender que, su jueguecito, había fracasado de la manera más espectacular posible. Porque, al intentar demostrarme cuánto necesitaba su atención, en realidad, me había mostrado lo mucho mejor que podía ser mi vida sin ella. La noche del miércoles, marcó algo que nunca había experimentado en nuestro matrimonio, el control completo y total de mi propia vida. Nos estábamos acercando a la marca de las 72 horas, y la transformación era innegable, no solo en mí, sino también en ella. Llegó a casa del trabajo ese día con aspecto derrotado. La mujer segura y calculadora, que había iniciado este juego de la ley del hielo, ya no se encontraba por ningún lado. En su lugar, vi a alguien que estaba claramente desconcertada, por lo mal que le había salido su estrategia. Hizo un último intento desesperado por llamar mi atención, usando su viejo manual de estrategias. Inició una pelea con su madre por teléfono, algo que había hecho en el pasado, cuando quería que yo entrara en acción y la consolara, o me pusiera de su lado. Se aseguró de tener esta conversación en la sala de estar, donde yo podía escuchar cada palabra, y su voz se volvía progresivamente más emocional y dramática. En el pasado, yo habría silenciado la televisión, me habría acercado, y habría intentado ayudar a resolver el conflicto, o al menos, ofrecerle mi apoyo después. Esta vez, subí un poco el volumen, y seguí viendo mi programa. Cuando colgó el teléfono con un suspiro exagerado, ni siquiera miré en su dirección. Se quedó allí por varios minutos, probablemente, esperando a que yo le preguntara qué pasaba, o le ofreciera algún tipo de consuelo. Cuando eso no sucedió, intentó un enfoque más directo. Se sentó en el sofá junto a mí, más cerca de lo que había estado en 3 días, y dejó escapar otro suspiro dramático. Nada.
Cambió de posición, asegurándose de que su pierna rozara la mía. Aún nada. Finalmente, se levantó y se fue a la cocina, donde empezó a golpear las cosas, haciendo un ruido lo suficientemente fuerte como para despertar a los vecinos. Los armarios, los cajones, la puerta del refrigerador. Todo se abría y se cerraba con una fuerza innecesaria. Era como ver a alguien tener una rabieta en tiempo real. Pero aquí está lo que ella no entendía, yo no la estaba ignorando porque estuviera jugando a su juego. La estaba ignorando porque, genuinamente, ya no me importaba en absoluto su drama fabricado. Los últimos 3 días me habían mostrado cómo se sentía la paz, y yo no estaba interesado, para nada, en volver a ser su sistema de apoyo emocional para problemas que ella misma creaba. Esa noche, intentó la opción nuclear. Vino a la cama usando algo que no se había puesto en meses, esperando claramente que la atracción física derrumbara, de alguna forma, cualquier defensa que yo hubiera construido. Hizo todo un espectáculo al meterse a la cama, posicionándose de una manera que, obviamente, pretendía llamar mi atención. Yo me di la vuelta y me puse a dormir. Podía sentirla acostada ahí, probablemente mirando al techo, tratando de averiguar qué había salido mal con su plan. Había presionado un botón que solía funcionar de manera confiable, y ahora, estaba completamente desconectado. El poder que creía tener sobre mí, simplemente, se había evaporado. La mañana del jueves trajo consigo un nivel de desesperación, que nunca antes había visto en ella. Estaba levantada temprano, haciendo ruido en la cocina, con la clara esperanza de que yo bajara y la encontrara haciendo algo, que pudiera desencadenar una conversación. Cuando bajé por el café, ella estaba de pie en la encimera, completamente vestida para ir al trabajo, pero obviamente, esperándome. La cafetera está rota, dijo de repente, rompiendo su propia regla de silencio de 70 horas. Miré la cafetera. Estaba desenchufada. Me acerqué, la enchufé, y empezó a funcionar a la perfección. Ella observó todo este intercambio con una mirada de frustración que, casi, resultaba cómica. Había inventado un problema que me llevó exactamente 3 segundos resolver, y esto no había generado ni siquiera un indicio de la interacción que buscaba con desesperación. Gracias, dijo en voz baja, probablemente esperando que yo respondiera con algo, que pudiera abrirle la puerta a una conversación más amplia. Me serví el café, y salí de la habitación. En el trabajo ese día, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Yo era más feliz. No solo estaba temporalmente distraído, o momentáneamente complacido, sino que era, de verdad, más feliz de lo que había sido en meses. El constante estrés de bajo nivel de tener que manejar sus emociones, de anticipar sus necesidades, y de andar con cuidado alrededor de sus estados de ánimo, había desaparecido por completo. Yo era más productivo en el trabajo, estaba más enfocado, y era más creativo. Estaba durmiendo mejor, comiendo mejor, y de hecho, esperaba con ansias mis tardes, en lugar de temer a cualquier crisis que pudiera estar aguardándome en casa. La persona en la que me había convertido durante estos 3 días, no solo era diferente, era mejor. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos frente a ella, claramente montando algún tipo de escena, que requeriría de mi opinión o asistencia. Facturas, extractos bancarios, documentos de seguros. Todo lo que, por lo general, ella misma manejaba, pero que ahora estaba presentando, como si necesitara mi atención inmediata. Tenemos que hablar de esto, dijo ella mientras yo pasaba por ahí. Ah, ¿sí?, le pregunté, sin detenerme ni sentarme. Sí, así es, dijo ella, con una voz que adquiría un tono afilado, que yo no había escuchado desde que empezó todo este asunto. Miré los papeles brevemente. Nada urgente, nada que no pudiera esperar. Nada que, realmente, requiriera de nosotros dos para ser resuelto. Solo era otra crisis fabricada, diseñada para forzar una interacción. Parece que lo tienes bajo control, dije, y seguí mi camino hacia la sala de estar. El sonido que hizo a mis espaldas, estaba en algún punto intermedio entre un jadeo y un gruñido. Su escena, cuidadosamente construida, había sido desestimada en menos de 30 segundos, y a ella se le estaban acabando las formas de obligarme a volver a mi antiguo rol, como su cuidador emocional y su solucionador de problemas.
Esa noche, mientras nos acercábamos a la marca de las 72 horas, podía verla preparándose mentalmente para algún tipo de confrontación final. No dejaba de mirar el reloj, claramente haciendo la cuenta regresiva hacia algún momento que ella decidió que sería significativo, la medianoche, el momento exacto en que había comenzado todo esto, o algún aniversario del comienzo de su tratamiento de silencio. Pero yo no estaba haciendo la cuenta regresiva para nada. No estaba esperando a que esto terminara, para que pudiéramos volver a como eran las cosas antes. Estaba viviendo en una nueva realidad, donde su aprobación ya no era necesaria para mi felicidad, donde su atención no era requerida para mi autoestima, y donde sus juegos emocionales no dictaban, en absoluto, la calidad de mi día. Estaba a punto de aprender que, hay algunos juegos que, una vez que dejas de jugarlos, nunca más puedes volver a jugar. La hora 73 llegó exactamente a las 6:47 de la tarde del jueves. Lo sé, porque ella claramente había estado mirando el reloj, y fue en ese preciso instante, cuando ella finalmente se quebró por completo. Yo estaba en el garaje organizando herramientas, cuando apareció en la puerta. Tenía la cara enrojecida, las manos le temblaban levemente, y tenía la mirada de alguien que, de verdad, había llegado al límite absoluto de su paciencia. De acuerdo, detente, dijo, con una voz más alta de lo que lo había sido en días. Simplemente, detén este juego ridículo ahora mismo. Levanté la vista de lo que estaba haciendo, genuinamente sorprendido por la interrupción. ¿Que detenga qué? Esto, y me hizo un gesto salvaje a mí, al garaje, y a todo lo demás. Todo este teatro que estás montando, fingiendo que no te importa, actuando como si nada hubiera pasado, y para colmo, ignorándome durante 3 días seguidos. La ironía era tan densa, que se podía cortar con un cuchillo. Lo siento. ¿Quién ha estado ignorando a quién durante los últimos 3 días? Eso es diferente y tú lo sabes, me replicó. Yo estaba tratando de dejar un punto claro. ¿Y qué punto era ese exactamente?, le pregunté, mientras dejaba la llave inglesa que había estado sosteniendo, y dándole toda mi atención, por primera vez en 73 horas. Ella abrió la boca, luego la cerró, y luego la volvió a abrir. Para alguien que, evidentemente, había ensayado esta confrontación, parecía notablemente falta de preparación para poder explicar su razonamiento. Me has estado dando por sentado, dijo finalmente. Nunca aprecias nada de lo que hago. Ya no me prestas atención. Y yo, simplemente, quería que te dieras cuenta de cuánto me necesitas. Asentí lentamente, procesando lo que ella acababa de admitir. Entonces, tu solución fue ignorarme por completo durante 3 días, todo para demostrarme lo mucho que necesito tu atención. Sí, dijo de manera desafiante, como si esto tuviera todo el sentido del mundo. ¿Y qué tal te funcionó eso? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Pude verla luchando con la respuesta porque, siendo honestos, la verdadera respuesta era que había fracasado de manera espectacular. Estás siendo cruel, dijo finalmente. Estoy siendo honesto, le respondí. Querías ver qué pasaría, si me retirabas tu atención. Bueno, ahora ya lo sabes. No me desmorono sin ella. No te ruego para que me la devuelvas, y ciertamente, no la necesito para ser feliz. Su rostro palideció. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Estoy diciendo que, estos 3 días, han sido los más pacíficos que he tenido en meses. 0 dramas, 0 manipulación emocional, y sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo, tratando de averiguar de qué humor estás, o qué es lo que, supuestamente, he hecho mal. Solo paz. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Querías demostrarme cuánto te necesitaba, pero lo que realmente me mostraste, es lo mucho mejor que es mi vida sin tener que estar, de forma constante, manejando tus emociones. Se me quedó mirando por un largo momento, y pude ver el instante exacto, en el que se dio cuenta de que su juego le había salido por la culata por completo. Había perdido todo el poder que creía tener, y ya no había forma de volver a la antigua dinámica. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. Ahora tú decides, si quieres estar en una relación con alguien que, a partir de hoy, no tolerará juegos emocionales, leyes del hielo, o manipulaciones. Porque ese, es el que soy ahora. La persona que se habría pasado 3 días persiguiéndote, desesperado por un poco de tu atención.
Él se ha ido. Se quedó allí, parada en la puerta del garaje, comprendiendo finalmente que, su juego de poder de 72 horas, había creado exactamente el resultado opuesto al que pretendía. Había querido hacerme dependiente de su atención, pero en lugar de eso, me había liberado de la necesidad de tenerla, de una vez y por todas. No quería que esto pasara, susurró. Pero sucedió, y ahora, ambos sabemos la verdad. Y la verdad, era simple. Yo había seguido adelante por completo, y nos había tomado, exactamente, 73 horas a los dos para poder darnos cuenta de ello. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado para ti otros 2 vídeos que estoy seguro disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.